Gracias a todos, muchas gracias por la invitación en esta charla, que esta charla es un poquito distinta, es el todo o nada. Cuando me impartieron esta charla, era un reto. Lo primero, estos son mis conflictos de intereses. Yo sí hago partícipe de casi todas todos los industrias farmacéuticas, pero esta charla no tiene que ver con ese punto. Y para esto vengo a traer una pequeña remembranza. Hace unos días estaba con Natalia Mejía, estábamos en una reunión y ella sabe la fascinación que yo tengo por algunos animales. Entonces ella llegó a preguntarme, oye, ¿sabes qué son los bonobos? Yo me acordé, claro, son unos monos, primero. Esos monos son una característica especial porque para mí eran unos monos que son agresivos, tan agresivos y territoriales que podrían ser carnívoros. Entonces, ella cuando yo le comenté esa historia, ella me quedó viendo ahí como que no era el dato que ella quería decir. Y aquí traigo la defensa, Natalia. Este es un libro que yo lo tenía desde hace mucho tiempo. Cuando estaba pequeño, yo aprendí a leer fue con libros de fauna. Y yo, igual que ya la doctora Luz Estela, que sabe que le digo a cada rato que me lleve allá a trabajar con los animales, le digo a ella que la fascinación mía por los animales es grande, tanto que yo tenía esta imagen de un chimpancé pigmeo que estaba atacando a otro y después lo descuartizaban para compartirlo supuestamente con otro grupo. Eh, Eso estaba directamente afianzado con todo lo de los planetas de los simios. Esta escoba es un animal, un chimpancé y pigmeo, también un bonobo, el cual es el que rompe la regla. El de mono no mata mono, este lo rompe. Entonces, pues en eso estaba yo pensando que efectivamente el bonobo era de estas características. Pero ¿qué pasa con el bonobo? El bonobo en realidad es este, el chimpancé pigmeo o el chimpancé enano, y tiene una característica muy especial. Y es que a medida que ha venido el pasado el tiempo, de ese libro que yo tenía, que era del 70 hasta ahora, a 50 años después, la estructura del bonobo ha sido modificada. El bonobo, frente al chimpancé, tiene una estructura que es mucho más delgada, la musculatura es totalmente distinta y esto se ha venido modificando a medida que ha pasado todo ese tiempo. ¿Y por qué se ha venido modificando? Por esto. Acá tenemos los cinco grandes primates. ¿Listo? Tenemos el chimpancé, el gorila, el orangután y el bonobo. La gran similitud de esto es la similitud del ADN. El ADN entre el bonobo y el humano es del 98%, entre el chimpancé y el humano es del 96%. Esta principal característica que tenemos en el bonobo es lo que ha hecho que se vaya modificando. ¿Y por qué tenemos una similitud? No es una similitud solamente en la estructura, sino es una similitud que tenemos a partir de los comportamientos. ¿Y por qué? Porque eso era lo que me decía Natalia, los bonobos son los hippies. Y yo dije, pero ¿por qué los hippies? Claro, ¿qué pasa con los bonobos? Utilizan el sexo como medio de resolución de conflictos. Cuando se encuentran dos razas de bonobos, son muy territoriales, se van a enfrentar. ¿Qué es lo que pasa? Las hembras cruzan para el otro lado, tienen relaciones sexuales con los bonobos, con los machos, bajan el nivel de testosterona y de agresividad y así resuelven el conflicto. Ya cuando pues, los machos territoriales no van a tener ese impulso para tener la guerra. Eso me lo explicó Natalia, eso después lo investigué y sí, efectivamente, es totalmente cierto. Pero a partir de esto, empezó la fascinación por los bonobos. ¿Listo? Y encontraba por toda la BBC bonobos, 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 bonobos. Es tan importante eso que las hembras hicieron una selección. Y yo le explicaba después a Natalia porque era el concepto que yo tenía, que no existe una evolución sino una selección. La selección de los bonobos está determinada por eso. La hembra que queda, digamos, embarazada en ese momento del bonobo alfa del otro lado, va a tener un embarazo y ella va a decidir si el bonobo que tiene unas características grandes, robustas y agresivas, lo va a tener digamos, a mantenerlo y a educarlo. ¿Qué pasa? Cuando tiene la crianza, si ve que es agresivo, esa hembra lo aleja. Pero si lo conserva, si lo ve que es un bonobo que es menos agresivo, la hembra acompaña a su hijo para que se siga apareando y defiende el apareamiento del hijo para garantizar que esa raza se haya modificado, por los cuales los bonobos hicieron una selección natural. Las hembras determinaron que esos bonobos tuvieran todos los cambios estructurales, tanto que estamos hablando que los bonobos hacen esto, tienen compasión y empatía por otros animales, que no es normal encontrarlo en la raza de los animales.
Y en esto vamos a hablar que el origen humano, lo que yo les decía, no creía que fuera más una evolución, sino que fuera más una selección, y es directamente relacionado a que los neandertales hicieron esta selección también. ¿Qué pasa con el neandertal? Pues la característica era muy similar. Si yo tenía un neandertal que tenía unas características que eran más toscas, más fuertes, las hembras también hacían la selección y escogían quedarse con el neandertal que tenía una estructura física mucho menor, con lo cual tantas estructuras que tenían, tanta selección que tuvo, hizo que nosotros nos modificáramos y tuviéramos una estructura totalmente distinta. Entre eso, cuando vamos a ver la selección, es tanto un actor como un factor de las enfermedades renales raras. ¿Y por qué? Cuando estoy hablando de enfermedad renal rara, renal, tenemos que entender que los pacientes que tenemos en terapia de reemplazo renal, que muchas veces no encontramos una causa aparente, entre el 80 al 90% van a tener una enfermedad renal rara. Esto corresponde al 10% de los adultos, pero algo importante de acá es que el 90% de estas enfermedades renales raras van a tener una carga genética, que puede ser identificable o no identificable, y que eso más adelante lo vamos a ir hablando, que ayer Gisela misma nos decía o hacía la pauta de cuándo tienen que pedir unas pruebas moleculares. Como enfermedad rara, sabemos que es la presentación de una enfermedad con un caso entre 2000 en Europa, Estados Unidos uno en 1250, la OMS tiene un caso de una enfermedad en 5000. Y la importancia de la enfermedad renal rara es primero que es una condición que nos toca a nosotros. Es una condición que es de inicio pediátrico, una evolución multisistémica que se va a presentar no solamente por el hecho de tener una enfermedad renal rara que es progresiva, sino también por la misma carga que va a dar la propia enfermedad renal rara y que genera una carga económica al sistema de salud y un impacto de calidad de vida, no solamente en el paciente, sino en el grupo familiar. Así existen unas barreras, como las barreras que, primero, tenemos un desconocimiento de las enfermedades renales raras. Sabemos si es genético, pues ya les hice un spoiler y es que todas tienen una carga genética, solamente que no todas son identificables. Algunas se solapan con una carga metabólica que al final de cuentas puede uno identificar si es una carga genética o no, pero sí, todas van a tener una carga genética, solamente que a veces uno no la puede identificar. Que existe una falta de historia natural detallada. Nosotros cuando estamos frente a una enfermedad renal rara, no sabemos cuál es la evolución de ese paciente. Y a todos nos ha tocado, a los nefrólogos. Todos los nefrólogos hemos tenido contacto con algún panel genético que nos llega a la consulta y que dice alteración renal. Y uno entra a Orfanet y solamente dice alteración renal, no le dice qué. Pero ahí lo tenemos a los pacientes haciéndole seguimiento por lo menos una vez al año, mirando a ver qué es lo que va a resultar. La otra es que es un elevado costo. Claro, cuando ya es una enfermedad que determina una alteración, una velocidad de progresión de la enfermedad renal rara, pues sí, es alto costo porque al final vamos a tener costo tanto para el diagnóstico, seguimiento y buscándole un tratamiento. Entonces, podemos decir que las enfermedades renales raras son un problema de salud pública. Cuando hablamos problemas de salud pública, hablamos de enfermedades que son de grandes impactos, que se pueden extrapolar a grandes poblaciones, pero sí puede ser un desafío, puede ser un problema de salud pública al tener poca información detallada de las enfermedades, al generar poca investigación y poca inversión en estas enfermedades y a tener una cobertura baja para las enfermedades renales raras. Igual tenemos unos tratamientos que son limitados e ineficaces muchas veces. ¿Qué pasa con las enfermedades renales raras en Colombia? Primero, esto es lo que nos encontramos siempre en la mesa de enfermedades huérfanas, que no existe un registro fiable, no tenemos base de datos locales y no hay una evaluación de los efectos económicos de las propias enfermedades renales raras. Europa hizo un proyecto, que es el proyecto que estaba con Eurodis, Orfanet, la Comisión Europea y el Banco Internacional del Desarrollo, en el cual buscaban saber cuál era la prevalencia de estas enfermedades renales raras. Y ellos determinan primero, ya como conclusión, que los datos no son fiables. ¿Y por qué no son fiables? Por lo mismo que hemos tenido el problema de nosotros. Nosotros no tenemos un código CIE-10 específico para que lo tengamos normatizado en las historias clínicas que podamos ingresar y que corresponda a una enfermedad huérfana. Casi siempre lo que hacemos es homologación de diagnósticos y por lo cual no vamos a encontrar ese dato fiable. Una baja coherencia entre las fuentes de información, lo que les estaba comentando, y una baja calidad metodológica en los estudios epidemiológicos. Cuando empezamos a revisar enfermedades renales raras, casi siempre vamos a encontrar más reportes de casos que series de casos y estudios que no son tan multicéntricos. Nosotros acá en la CONEPE ya vamos a empezar a hacer un estudio multicéntrico de una enfermedad renal rara para hacer la cuña.
¿qué pasa con las enfermedades renales raras? Primero, ya sabemos que el 90% pueden tener una carga genética. Esa carga genética se va a presentar de dos características. La principal que nos toca a nosotros es esta. Vamos a tener alteraciones monogénicas, que son de presentación pediátrica y que son de inicio temprano. Siendo de inicio temprano, pues son más catastróficas. La de los adultos es poligénica, es más tardía, hay una relación entre genes y ambientes que es complicada y que es lo que nosotros vamos conociendo cada día como la epigenética. Cuando yo tengo una alteración de muchos genes, que tengo un factor asociado en el medio ambiente y que empiezo a desarrollar una enfermedad. Entonces, ¿cómo son las enfermedades renales raras? Primero, lo que tenemos es que son más de 150 enfermedades renales raras. Aprendérnoslas todos, pues no la vamos a tener. Y vamos a tener que las enfermedades se presentan por trastornos del transporte, trastornos del metabolismo, trastornos inflamatorios o trastornos en el desarrollo anatómico. Y esta parte de trastornos del desarrollo anatómico es importante porque muchas veces nosotros solamente nos quedamos con que el CACUT es congénito y que no tiene una carga genética y a veces sí puede tener una carga genética. Acá les saqué una lista de las 150. Si quieren descargar, la pueden escanear y compartirla para todo lado. Están todas las 150 enfermedades, viene con la carga, la variante de mutación y la clínica. ¿Listo? Vamos a ver que estas variantes van a tener primero alteraciones en las proteínas, ya sean receptores, canales, transportadores, enzimas, factores de transcripción o en los componentes estructurales del riñón. Ahí es solamente escanearlo, ¿listo? Y otra barrera que tenemos es que no existe una clasificación. Para la clasificación existen dos clasificaciones que son las establecidas. Esta es una de ellas. Existe una clasificación de trastornos genéticos del crecimiento y la estructura renal. Acá la pueden escanear y les baja todas las enfermedades según la clasificación. Trastornos genéticos del crecimiento y la estructura, que están las idiopatías o las anomalías congénitas del riñón. Los trastornos genéticos de la función renal, que corresponden a enfermedades glomerulares, tubulares y la litiasis. Y tenemos esta otra clasificación, que es una clasificación de estructura segmentaria. Y esta es muy sencilla porque al final de cuentas vamos a hablar que los pacientes se presentan con ciertos síndromes que son estratificados por segmentos. Enfermedades glomerulares, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y colector. ¿Qué característica tiene estas? Pues que van a ser las sindromáticas. Yo tengo un paciente que puede tener un síndrome de Fanconi o que tengo con un raquitismo, este paciente puede tener el túbulo contorneado proximal. Entonces, queda mucho más fácil también poderlas clasificar desde ese punto. Entonces, las variantes genéticas pueden tener efectos variables, que también es algo importante. ¿Qué pasa cuando yo tengo con la enfermedad renal rara? Pues entonces puedo pedir un panel, pero ese panel tenemos que saber también interpretarlo. Cuando yo tengo un síndrome de Gitelman, sé que tengo una alteración en este gen con esta variante de alteración de la proteína y que me va a presentar en el túbulo contorneado distal. Nosotros inscritos estamos para 264 asistentes. Si a estos 264 asistentes yo les tuviera y les pidiera un panel, una secuenciación de lesión y duplicación de este gen, encontraríamos que el 5%, o sea, que 5 personas, 1 a 2% tendrían heterocigosis de este gen. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de Gitelman es en homocigosis. Cuando estamos hablando acá está en heterocigosis. ¿Qué pasa con las heterocigosis? Que son un factor de protección para hipertensión y factor de protección para enfermedad cardiovascular. Entonces también tenemos que encontrar entender esa presentación. ¿Existen barreras para pedir los estudios moleculares? Claro, primero, su uso es poco común, sabemos que es de alto costo, hay un desconocimiento en qué vamos a solicitar. Ayer Gisela por lo menos nos ampliaba esa parte. Hay larga tiempos de espera para la respuesta, un desconocimiento de la interpretación que puede pasar y la concepción en que entre el diagnóstico genético no afecta el tratamiento y es falso. Ya todos nos sabemos por lo menos y vemos el punto clave de cuando tenemos un síndrome nefrótico córtico resistente, que le tenemos que pedir un panel genético y que es mucho más importante a veces el panel genético que ver la biopsia, que la biopsia puede demorar y que la biopsia va a ser más pronóstica, pero el panel genético nos define de una vez qué tratamiento puede recibir el paciente. Así tenemos esta validez de las pruebas. Cuando yo tengo esta validez de la prueba, yo estoy viendo que el panel de genes específico solamente me está viendo el 0.01% de mi genoma completo. Un exoma, 1 a 2%, y pues el genoma completo es este. Entonces, ¿qué yo tengo que tener? Una comprensión molecular. De ahí, de este valor, era lo que yo les decía que podíamos encontrar enfermedades identificables.
vamos a encontrar que la secuenciación de próxima generación tiene un valor predictor positivo y una validez para encontrar variantes de mutación, un 50% para nefrótico corticoresistente, 55% para tubulopatías y 50-60% para MAT. Eso no quiere decir que no tengamos la enfermedad si no identificamos la variante de mutación. ¿Listo? Otra cosa que tenemos que nosotros tener en cuenta es que existe una ontología y que esa ontología es variable. Una ontología es como una causa. Estamos hablando que puede tener una causa variable en las enfermedades renales raras y es que muchas veces son trastornos que no se consideran únicos. Tenemos misma vía biológica, mismas características similares, una bioquímica similar y una histopatología similar. ¿Como cuál? Pues como el Fanconi. Y ya sabemos que si nosotros tenemos un Fanconi, podemos tener entonces cistinosis, déficit de citocromo-C oxidasa, glucogenosis, tirosinemia, low, todas las enfermedades que podamos asociar para causa de Fanconi. Entonces, hay parte de que nosotros nos estamos quedando solamente con secuenciación de lesiones y explicaciones, pero existen diagnósticos con oportunidades innovadoras. Eso se llaman tecnologías ómicas, en las cuales se buscan procesar estudios intrarrenales vivos. Hacemos transcripción de ARN y vemos especies de ARN regulador no codificante, como cuáles, pues nosotros tenemos esta ómica y lo que vamos a ver es que nosotros casi siempre hablamos de secuenciación, pero tenemos estudios moleculares en orina, estudios genómicos en tejido renal y biomarcadores Diana. Ayer cuando la doctora Luz Estela preguntaba, ¿y en vellosidades coriales sirve para algo? Sí, sirve para algo. Sirve para medición de cistina en leucocitos en vellosidades coriales, con los cuales podemos determinar la presencia de cistinosis antenatal. Y esto es lo que podemos tener. Nosotros podemos tener muestras de biopsia en las cuales yo puedo pedir epigenoma, transcriptoma, microARN y proteomas. Ahora, algo importante es que nosotros podemos tener exomas de isolación que se piden en orina y quiere decir que yo puedo tener también transcriptomas, microARNs, proteomas y metabolomas. Los metabolomas en realidad son los estudios Diana que yo puedo tomar en orina. Y esto me sirve primero para generar un diagnóstico. Segundo, para hacer test rápido. Tercero, para ver el pronóstico de la enfermedad y ver cómo estoy controlando las enfermedades cuando estoy dando un tratamiento. Y se realiza, uno dice, pero eso sí se realiza efectivamente. Pueden escanear este artículo, que es un artículo de hace 2 mesecitos, en el cual se le estaban haciendo pruebas de orina para microARN a los pacientes que están en trasplante renal para ver la presencia de rechazo temprano. Entonces hacemos lecturas bioquímicas, moleculares, trastornos del desarrollo renal y defectos de transporte, siempre con medición de ARN derivados de células epiteliales. Y tenemos también esto. Antes cuando hablábamos organismos modelos, hablábamos de la presencia de embriones de ratón. Hacíamos una mutagénesis y en esa mutagénesis evaluábamos cómo se presentaba la secuencia de la enfermedad, que era lo que pasaba con, digamos, con XLH, que se hacía la lesión directamente para ver cuál era la secuencia. ¿Qué pasa ahora con los organismos modelo? Primero, tenemos novedad en los organismos, porque son modelos más simples. Ya no usamos embriones de ratón, sino usamos estudios en larvas de peces cebra, y eso exige que podamos tener oportunidades en secuenciación genética, enfoques de alto rendimiento. Vamos a determinar más la presencia de enfermedades renales raras, pero no solamente vamos a hablar de enfermedad renal, sino también vamos a hablar de nefrogénesis, que son estudios que se realizan, por ejemplo, acá en el laboratorio de los Andes, donde se hace todo lo de la nefrogénesis, donde se ven ciliopatías. Y cuando uno está viendo esto, para que le tomen una imagen, uno está pensando, uy, esto es mágico. ¿Listo? No, porque al final estoy viendo si puedo tener enfermedades de trastornos del desarrollo, ciliopatías, tubulopatías o glomerulopatías. Ahí tenemos a Natalia batiéndose es un capuchino. Ella dice que está alimentando los peces, pero en realidad esta es con la máquina ahí haciéndose un capuchino, pero en realidad eso es lo que se hace. Estudios para en los animales, ver cómo podemos ver. Ella hace círculo circadiano en peces cebra y todo el efecto que más adelante un día nos va a dar una charla muy genial de eso. Entonces, el impacto del diagnóstico temprano es que primero voy a tener un impacto en la calidad de vida. Puedo hacer tratamientos que son más dirigidos dependiendo de las alteraciones en los genes que puedo tener. Puedo buscar alternativas terapéuticas, pero una parte importante es que cuando tenemos una enfermedad rara, la responsabilidad es del nefrólogo pediatra. ¿Qué pasó con Eurodice y Orphanet y la comisión con los estudios que estaban haciendo?
Pues estaba primero, ellos enviaron 18.000 cuestionarios a todos los enfermos renales que tenían con enfermedad renal rara y encontraba que el periodo, un 25%, tenían un periodo de diagnóstico de 5 a 30 años para un diagnóstico correcto, que es una tasa muy alta. La otra es que el 40% de estos pacientes habían tenido al principio un diagnóstico incorrecto. 16% habían tenido intervenciones como cirugías, que esas muchas veces las encontramos con los pacientes que tenemos con trastornos óseos innecesarias. 33% no existían un tratamiento adecuado. Un 10%, como lo decía ayer Ana Caterina, se enviaban por trastornos supuestamente psicosomáticos y por dolores a otros especialistas. El 25% realizaban 3 viajes a regiones distintas para buscar segundas opiniones y una tercera parte que es algo importante, cuando yo estoy enfrentándome a una enfermedad renal rara, tengo que tener esto, una comunicación adecuada para darle una claridad a los familiares y decirle cuál es el pronóstico del paciente, cuál es la enfermedad que está teniendo y si existe tratamiento o no. ¿Qué ha ocasionado todo lo anterior que yo les estaba diciendo? Primero, que en la última década el foco de tanto en diagnóstico y tratamiento, pues sí se ha virado para las enfermedades renales raras y todos sabemos que nosotros tenemos gran impacto en estudios para enfermedades renales raras. Primero, existe una necesidad insatisfecha de los pacientes y entonces bajo esa necesidad insatisfecha de los pacientes vamos a ver que tenemos una inversión por parte de la industria farmacéutica, pues en generar primero un diagnóstico, un tratamiento, un seguimiento de esos pacientes, pues claro, con la necesidad de un producto, pero eso hace que la industria farmacéutica genere la sensación de aceptación y de apego a los familiares. Por eso los familiares muchas veces están mucho más apegados a la industria farmacéutica que al propio nefrólogo o al propio médico, que es el que está teniendo el diagnóstico. En conclusión, las enfermedades renales raras plantean una problemática de salud pública y sí, ya dijimos que podría ser una enfermedad de salud pública. Segundo, ¿existen barreras identificadas? Sí, esas barreras son identificadas y tienen que ser reducidas. ¿Existe un diagnóstico temprano y certero que permite una terapéutica adecuada? Pues sería lo ideal. No queremos esperarnos esos 30 años para encontrar una enfermedad rara para decirle al paciente que ya no existe ninguna posibilidad de tratamiento y las investigaciones en enfermedades renales raras hacia el futuro generan un gran impacto en la calidad de la enfermedad. Muchas gracias.